Hola a todos, bienvenidos a nuestra séptima sesión del curso de Historia del Arte y el Diseño. Y el tema de hoy día es el arte post Primera Guerra Mundial, arquitectura expresionista, arte abstracto, neoplasticismo y construccionismo. Bien, los objetivos de nuestra sesión son conocer el contexto histórico y social en la crisis de la Primera Guerra Mundial, e identificar las características plásticas de las escuelas más importantes de la época. Los contenidos de aprendizaje son la arquitectura expresionista de Peter Behrens, el subjetivismo o arte abstracto, el neoplasticismo y constructivismo, y vamos a empezar con nuestro preámbulo de la Primera Guerra Mundial. Esta época fue muy convulsionada porque entenderemos que la Primera Guerra Mundial fue una guerra que complicó a varios estados, repúblicas e incluso imperios, monarquías que existían en aquel entonces y que llevaron a una guerra bastante cruenta, bastante brutal. La mayor parte de las batallas se realizaban a bayoneta en campos de batalla extensos donde se veía pues la muerte por todos lados. Como consecuencia de ello, el espíritu humano y las emociones estaban agolpadas en las personas y habían quedado afectadas psicológicamente de manera severa. Por si fuera poco, luego de esta conflagración mundial, hubo un reordenamiento, una reestructuración geográfica y de estados a nivel del mundo europeo, a la vez que se dieron grandes problemas de tipo bélico, como por ejemplo la guerra civil que afrontó España, y también los ideales fascistas de Alemania y de Italia y su idea de la conquista del mundo. Todo esto llevó a que en aquel entonces el centro de gravedad de las artes en el mundo, que era París, haya tenido que trasladarse a un medio más tranquilo, más pacífico, ¿no? Más reposado, como era América. En este caso, Estados Unidos, un país en plena efervescencia de desarrollo, y una ciudad como New York, donde la arquitectura empezaba a primar. Por eso es que vamos a empezar a hablar de la arquitectura expresionista, ¿no? La arquitectura expresionista surge como consecuencia, o bueno, es mostrada al mundo a través de una exposición que se conoció como la Exposición de los Arquitectos Desconocidos, en donde participó Luke Hartley y Taut como los principales ponentes en esta exposición, y ellos tenían como características que eran en principio amantes de las formas simbólicas, étnicas y tradicionales, el misticismo que rodeaba la idea del uso del cristal y posteriormente del vidrio, hicieron que en sus proyectos arquitectónicos este material estuviera muy presente. Se fascinaron mucho con la arquitectura antigua, especialmente la mesopotámica, ¿no? Y muy íntimamente con la arquitectura egipcia, como consecuencia de su misticismo, ¿no? De su relación mística. Esto nos hace ver de que una de sus características es que tiene una fuerte influencia del pensamiento romántico, pero que mantiene su tendencia a la utopía y al rechazo a las reglas. Esta razón de estar muy cercano al pensamiento romántico hace que los dadaístas se conviertan en sus principales detractores. El dadaísmo, un movimiento paralelo que ya hemos estudiado en la clase anterior. También podemos decir que sus estructuras, sus proyectos arquitectónicos presentaban escasa decoración artificial y un fuerte espíritu esotérico, como ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? El uso de simbologías étnicas
y orientales era muy importante para ellos. Bien, en cuanto al movimiento abstracto, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre ello, porque en esta época, paralelo al expresionismo, surge una serie de movimientos, al igual que en la vanguardia, una serie de movimientos que se conocen en conjunto como el arte abstracto. Se le conoce de esta manera porque uno de sus principales postulados es alejarse plenamente de la realidad, ¿no? Ponen mucho énfasis en la propia expresividad de los elementos esenciales del arte y de su organización. Es decir, los elementos de las artes plásticas, como el color, las líneas, los planos, eran los que debían tomar básicamente la esencia o representar la expresividad de las artes, más no la generación de formas a partir de estos elementos. Entonces, esto hace que también los materiales y procedimientos adquieren significado más allá de su aspecto técnico. O sea, ya no es la técnica la que debe de impactar, de impresionar, ¿no? Sino el uso del procedimiento y del material en sí es lo que debe de impresionar al observador. El título de las obras pueden ser explicativos y ayudar a transmitir un mensaje. Esto es también característico del arte abstracto. Y bien, también todo el arte abstracto no tiene exactamente el mismo grado de abstracción, ¿no? El grado de abstracción puede dividir quizás a este tipo de movimiento en dos grupos, lo que conoceríamos como el grado de abstracción parcial, en donde se ven algunas formas todavía o todavía está subordinado al uso de algunas formas, y la abstracción absoluta, en donde no se observa ninguna forma conocida o ningún reflejo de formas propias del medio externo o del ser humano. Todo su enfoque se aleja de la mimesis de la apariencia externa, es decir, de la forma, ¿no? Se aleja de la forma típica o de la representación de la realidad. Aquí podemos nosotros mencionar algunos movimientos o tipos de movimientos que se generaron como arte abstracto. El expresionismo abstracto, del cual ya hemos hablado, ¿no? Que postula una libertad absoluta, igual que todos los movimientos de vanguardia que ya hemos visto en la clase pasada. Se declaran existencialistas. ¿Por qué? Porque asumen que el objetivo de la creación de arte tenía que estar relacionada directamente con el alma humana. Se encuentran altamente fascinados también por el psicoanálisis, especialmente por las teorías de Jung, sobre el inconsciente, ¿no? Sobre el inconsciente colectivo. Algunos toman la postura humanista, pero un humanismo sin sentido específico. No presentan un sentido patriótico ni nada relacionado con ello. Rechazan las formas y exponen y la expresión de la realidad, perdón. O sea, no es su intención expresar la realidad o imitar la realidad en sus obras. Dentro de las obras más importantes destacan los autores Rothko y Pollock, que se basan básicamente o que toman como base un elemento siempre presente en las artes plásticas, que es el color. No hay manifiestos, a diferencia de otros, como por ejemplo los futuristas, que hicieron muchos manifiestos, ¿no? Los mismos dadaístas que hicieron un manifiesto al respecto de su postura artística. En el caso de los expresionistas, no presentan manifiestos, carecen de manifiestos, dan plena libertad a la expresión de las personas, y muchas veces para escapar completamente de la realidad hacían uso de alucinógenos en busca pues del carácter
inconsciente de la realidad. Bueno, también tenemos otro movimiento que es el neoplasticismo, que nace en Holanda, a diferencia del anterior, del expresionismo, que nace en Estados Unidos, nace en Holanda. Quien lo propone en el año 1917 es Piet Mondrian, y se relaciona con el cubismo por el uso de figuras geométricas, líneas, planos, ¿no? Luego tenemos el constructivismo, que tiene un carácter utilitario. O sea, el constructivismo se genera como consecuencia de las ideas materialistas, marxistas, ¿no? Comunistas, y le dan un carácter utilitario a las obras de arte, en comunión con los pensamientos de pensadores como León Tolstoy, por ejemplo, ¿no? Quien afirma que la verdadera intención de las artes debe ser de utilidad educativa, por ejemplo. Los artistas buscan cosas útiles en lo que respecta al diseño industrial, a la comunicación visual y a las artes aplicadas, ¿no? Esto es básicamente lo que desarrollan en el constructivismo. Y finalmente vamos a hablar de otro movimiento que se conoce como el informalismo, que se caracteriza por no usar bocetos, ni preparar ideas previamente. O sea, simplemente la obra de arte es un momento único de creación que se realiza sin preparación previa o sin planificación previa, ¿no? Esta es la idea que caracteriza al informalismo. Se basan en la espontaneidad creativa y nace en Europa a finales de la década de los 40. Bien, jóvenes, vamos a llegar a la conclusión, pues, de que todas estas obras, todas estas tendencias, desde la vanguardia hasta donde acabamos de observar, la década de los 40, van preparando el camino de grandes movimientos del diseño, como por ejemplo la Bauhaus, ¿no? El Art Deco, que tiene mucha relación, por ejemplo, con los expresionistas. Y vamos a tener pues ya mucho información como para empezar a desarrollar nuestro proyecto de producto acreditable, que es nuestro afiche vintage. Bien, esta es la bibliografía que hemos consultado, junto con otras que vamos a dejar en nuestra aula virtual, y los invito a nuestra clase en línea para el día de mañana. Gracias.